Cuando en el fondo tenía que yo pensar un nombre para esta presentación, propuse sobre lo político, lo artístico y lo popular en los 60 chilenos. O sea, no se me ocurrió un nombre más grande, de algo más enorme, pero en particular, bueno, y en honor al tiempo también voy a leer bastante. En particular, lo que me interesa comentar hoy día es el campo problemático que significaron ciertas ideas hacia fines de los 60 e inicios de los 70 en el caso chileno, entendiendo el caso chileno también ampliado en uno de los casos en particular que voy a comentar, pero básicamente me voy a preguntar en torno a la esfera de cómo se vincularon la esfera de lo político y lo popular con las diversas prácticas y tradiciones artísticas existentes, por supuesto esto muy brevemente, en el contexto cultural de los 60, que se ha tendido a caracterizar fundamentalmente como de experimentalidad y efervescencia política. Cómo lo político intervino en los discursos de arte, en donde es visible lo político, y cómo la escena artística incidió por medio de prácticas y por medio de su crítica, también en cierto horizonte modernizante, en los espacios intelectuales de la política en esa coyuntura. Y una tercera pregunta sería, ¿cómo valorar esos vínculos en la medida que la pertenencia o no pertenencia a ciertos grupos políticos por parte de los artistas ha sido en cierta medida omitido, no en todos los casos obliterado, pero sí en el fondo es una información que es considerada secundaria, es solapada, se confunde y se pierde también en la medida que los actores se van moviendo o van desapareciendo. A pesar de contrastar el compromiso con el pueblo y la revolución, eso es cierto como un horizonte transversal a diversos sectores y organizaciones políticas de la izquierda durante la UP, no necesariamente agrupadas dentro de los partidos de la UP, pero sí cercanos, dentro y fuera de sus partidos de gobierno, rescatando aquí la cita de Julio Pinto, Premio Nacional de Historia, en donde dice, en los 60 lo políticamente correcto era efectivamente ser partidario de la revolución. Nunca hay que perder ese horizonte. Entonces, pero la pregunta que cabe en este punto, y aquí va mi comentario, es si ello necesariamente implicó una homogeneidad de los medios expresivos, de las discusiones y de los debates finalmente. Y yo creo que la exposición de la emergencia del pop nos daría una respuesta, por ejemplo, frente a ello. O sea, cada una de sus salas tiene distintas formas y ese debate se despliega en distintos soportes, a pesar de que todas ellas tienen un compromiso, o muchas de ellas tienen un compromiso con una idea de revolucionar el mundo en el cual se están insertando, ¿verdad? Me interesa destacar que el boceto de estas distintas culturas políticas a las que yo me aproximo más en una interrogante, más que en una respuesta, locales y globales que convergieron durante el desarrollo del gobierno de la UP nos muestran que, lejos de una visión unívoca del arte militante, la cultura de izquierda de la década del 60 era muy rica en matices, en posiciones y en divergencias. Del mismo modo, es visible que las desavenencias en este ámbito cultural y más específicamente en el ámbito artístico, colectiva e individualmente, no provinieron de un clivaje instalado entre reforma y revolución, como se ha dicho muchísimas veces, sino que muchas veces, como en otros ámbitos que destaca Julio Pinto muy excepcionalmente en su ensayo Hacer la revolución en Chile, sino que del desacuerdo sobre cuál debía ser el grado de empoderamiento o de democratización de la acción tanto del artista como del receptor de la obra, así como la función específica del arte respecto de una función social. Junto a la militancia, y en algunos casos incluso fielmente a pesar de ella, los artistas que desplegaron sus habilidades durante los 60 y la UP no cesaron de plantear sus puntos de vista divergentes, allí donde se ubicó concretamente su quehacer, la universidad, la fábrica, la población, el museo, el espacio de la obra, etc., buscando formas novedosas de expresar una crítica subjetiva y a la vez consciente de sus anclajes sociales ante la responsabilidad de construir un arte para todos que conservara también la autonomía. En cuanto a una práctica material, en las artes visuales este proceso se tradujo en la introducción de distintas tecnologías aparejadas a metodologías hasta entonces experimentales. Los artistas se preguntaron desde sus diversas trincheras intelectuales incesantemente por el vínculo del arte y las masas, entonces encarnadas en los sectores populares progresivamente empoderados y familiarizados con la idea del derecho a la cultura, como bien sabemos a partir además del programa de las 40 medidas. Muchas gracias. Cuando Sole García me invitó, me pidió si podía ver, detectar, rastrear el pop art en algunos escritores chilenos de la década del 60. Escuchar los ecos del pop art en la literatura chilena de ese tiempo
sería entonces mi función detectivesca, o lo que es lo mismo de investigadora. ¿Necesitaré una lupa de gran aumento para resaltar unas reverberaciones sutiles y casi inexistentes? ¿O será algo que de tan manifiesto casi se me impondrá? Me doy cuenta que jamás me coloqué en ese lugar. Imaginemos el pop art como lugar, como punto o ángulo desde el que miro o examino para este enfoque, tal vez porque yo lo adscribía y limitaba a las artes visuales. ¿No es visual la literatura? Y con mayor precisión a la pintura. Una limitación mía, sin duda, una mala comprensión, una comprensión muy angosta de las relaciones entre artes. Alguna vez, en un trabajo que publiqué de modo fragmentario y que de cierto modo no terminé, pues no elaboré conclusiones generales y comparativas entre los autores chilenos, pretendí relacionar a la literaria generación beat norteamericana con algunos narradores y poetas chilenos que habían reconocido su admiración y cercanía a ella. Me refiero a Antonio Skármeta, José Ángel Cuevas, poeta, Claudio Bertoni y Cecilia Vicuña. Fuera de Skármeta, que es narrador, todos los otros son poetas. En especial, me interesaba advertir el diálogo establecido con y entre escritos, lo que significó que fueran adoptados y adaptados, acogidos, deformados, reelaborados, transformados, hechos propios de modos tan diversos y con tantos cambios y rasgos locales que en los cuentos y poemas de los autores chilenos estaríamos próximos a un palimpsesto y muy alejados de un calco o una copia, como puede verse, por ejemplo, en el poema El Mundial del 62 de José Ángel Cuevas, con ecos de Howl de Ginsberg. Mi objetivo en ese estudio era bosquejar ciertas zonas de influencia e intercambio que pusieran de relieve el trueque y transformación de ideas, de tonos, de énfasis, de temas, de inquietudes que repercuten en la construcción de los imaginarios literarios de esos jóvenes artistas chilenos, pues me resultaba interesante notar y me parecía importante rescatar y aclarar que esta hibridez tan propia de nuestra cultura latinoamericana no significa ni remite a efectos mecánicos y unilaterales, sino que apunta a desplazamientos, a vecindades entre textos, a creativas traducciones, a cruces, mezclas, viajes, adaptaciones, heterogeneidades, que sin duda han repercutido en la riqueza y variedad de nuestra literatura. El arte actual, el collage y la cita es una constante, pero en el pop art fue especialmente utilizado. Entonces, Oscar Hahn pone este título, que es el nombre de este disco de Elvis, en castellano lo pone Hotel de las Nostalgias, y habla desde un yo plural, ¿no? Nosotros, los adolescentes de los años 50, los del jopo en la frente, que eran los que bailaban rock and roll, ¿no es cierto? Si pensamos en Elvis o en Bill Haley o en otros, y el pucho en la comisura, no sé si los jóvenes todavía dicen pucho por cigarrillo. Los bailarines de rock and roll al compás del reloj. Este era otro nombre de un disco, el rock del reloj, ¿no? Que cantaba Bill Haley y sus cometas. Los jóvenes coléricos, maníacos, discomaníacos. Bueno, ustedes que referían a las críticas tan feroces en los diarios para estos artistas vanguardistas, artistas que estaban haciendo cosas distintas, como nosotros los chilenos tenemos tendencia a etiquetar y dejar ahí fijado, se hablaba de los jóvenes coléricos. Los coléricos en el fondo eran los rebeldes, ¿no es cierto? Y se consideraban que eran violentos, etc. ¿Dónde estamos ahora? Que la vida es de minutos nada más. No sé si reconocen eso, pero eso es parte de un bolero, ¿no? El bolero Sinceridad, que fue cantado por Lucho Gatica. Y entonces aquí
hace un vuelco esta poesía, ¿no? Oscar Jahn, y pasa a un contenido muchísimo más político. ¿Dónde estamos ahora que la vida es de minutos nada más? ¿En qué campo de concentración? ¿Asilados en qué embajada? ¿En qué país desterrados? ¿Enterrados en qué cementerio clandestino? Y termina de nuevo con otra alusión a Elvis, una canción que se llama Perro Sabueso, Hound Dog, porque no somos nada sino perros sabuesos, nada sino perros. A mi modo de ver, este poema tiene bastantes elementos del pop y claro, es un poco lo que yo les decía antes y la pregunta que yo misma me hago, ¿no? ¿Por qué sería pop? En este caso yo creo que trasciende muchísimo la simple mención de elementos que serían pop como la música popular, etc. Muchas gracias.